Bienvenidos a esta charla sobre Clean Architecture en Frontend. Sé que no es un topic muy demandado o muy conocido en la industria a nivel de Frontend, ¿sí? Pero sí es un tópico que es bastante interesante en el mundo del backend. Hoy en día se utiliza mucho. Y me gustaría, antes de empezar, preguntar si saben qué es Clean Architecture, si les suena ese concepto. Levante la mano. ¿Les suena? Más o menos. ¿Sí? Muy bien. Para aquellos que no saben qué es, vamos a intentar aprender un poquito más acerca de Clean Architecture. Y para los que lo han escuchado alguna vez, voy a intentar acercarme un poquito más a enseñarles, a compartirles mi experiencia en la implementación frontend de esta arquitectura. Vamos a entender qué ventajas tiene y para qué la podemos utilizar, ¿sí? Lo importante de esta arquitectura es entender los casos de uso que pueden llegar a ser interesantes en el mundo frontend. Al final de toda la presentación vamos a ver como una pequeña consejo, un slide de consejo donde de alguna manera, basado en mi experiencia, veo interesante poder afrontar este approach y cuando no lo veo interesante, ¿sí? Siempre mi experiencia, pero podemos hacer un pequeño debate y sobre todo en la parte que hagamos networking y comamos unas pizzas podemos charlar un poquito al respecto a ver qué opinamos, ¿sí? Al final también podemos hacer algunas preguntitas si tienen e intentaré resolverlas. Y en caso de que no sepa la respuesta, tal vez alguien de lo que esté aquí pueda ayudarnos a resolverlo, ¿sí? Bien, antes de empezar a introducir el topic, quiero presentarme. Mi nombre es Damián Pumar, trabajo en Code Scouts, es una empresa que nos dedicamos a el technical coaching. Básicamente ayudamos a los equipos de desarrolladores a entregar valor, ¿sí? A poder convertirnos en un equipo de alto rendimiento, dominando las prácticas de básicamente todas las prácticas y los valores de Extreme Programming, sobre todo apoyándonos mucho en Test Driven Development, en diseñar software desde un aspecto orientado al mundo crafter, el mundo craftsmanship, ¿no es cierto? Tratando de entender al software no como una pieza de código que está por ahí, sino pensándola como algo más artesanal, ¿sí? Intentando que se considere como algo que hay que dedicarle un poco más de tiempo y entender que el equipo de ingeniería de una empresa no debería hacer software de manera rápida, sino que debería hacerlo bien y de la mejor forma posible, ¿sí? Tratamos de orientarnos a la performance, pero siempre prestando atención a los pequeños detalles que marcan la diferencia en la calidad del código, ¿sí? El día de hoy vamos a estar hablando sobre Clean Architecture y el objetivo principal de esta sesión no solo es introducir el tema de Clean Architecture y enseñarles mi experiencia implementándola en el día a día, sino también tratando de ver algo de práctica, ¿sí? Me voy a sentar a programar un ratito para poder justamente mostrarle lo que realmente aporta valor, ¿sí? Que es la parte de código, que es donde podemos sacar mucha más información. Hola chicos, bienvenidos. Sin vergüenza, sin vergüenza. Vamos a ver al final también que hay unos enlaces donde va a estar el código y también van a haber documentación donde puedan meterse y poder leer un poquito al respecto si es que el slide queda corto en algún momento con información, ¿sí? Bien, este soy yo. En este orden es más o menos, si quieren, mi career path, ¿no es cierto? Empecé siendo developer, después me transformé, por así decirlo, a software craftsman, que de alguna manera no deja de ser un developer, pero tomamos un poco la cultura y adoptamos la cultura de entender el software como algo mucho más artesanal y dejamos de programar así a lo rápido, entendiendo que es la mejor forma, y en realidad tomamos una vista un poco más de ver el software como una pieza artesanal. Hace 2 años y medio más o menos que soy technical coach. A partir de toda la experiencia de estos últimos 12 años desarrollando software que he recolectado en mi mochila, tengo algunas habilidades donde las comparto con los equipos y de ahí aparece esta figura de technical coach, donde comparto mis experiencias, nada más. No sé ni más ni menos que ustedes. Simplemente, tal vez he vivido en otros momentos donde comparto mi punto de vista. Y hace ya 1 año y algo me dedico también a ser speaker. Formo parte de algunas conferencias y las conferencias que aceptan mis papers. Las que no aceptan, prefiero no nombrarlas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de arquitectura, ¿sí? Como ustedes saben, y para eso es necesario entender qué es una arquitectura de software, ¿sí? ¿Alguien de aquí, con coraje, con valentía, quiere explicar qué es una arquitectura de software? Lo puedo leer, o lo pueden leer. Bueno, en resumen, hey, dale, todo tuyo. Uh-huh. Gracias por leerlo. Muy bien. No, excelente. Sí, justamente es eso. Cuando hablamos de arquitectura,
más allá de que existen estilos de arquitectura y se habla de arquitectura hace muchísimo tiempo, es importante entender que, primero en principal, todas las aplicaciones que veamos tienen una arquitectura. Algunas empleadas de una manera correcta y otras incluso no tienen una arquitectura definida, pero en definitiva tienen una arquitectura, ¿no es cierto? Es decir, pueden no ponerle un nombre, porque tal vez la arquitectura no es ni siquiera simple de entender, pero tiene una arquitectura desde el punto de que todas las aplicaciones, cuando empezamos a separar esas responsabilidades, empezamos a dividir de alguna estrategia en concreto una pieza de software, vamos a tener una arquitectura, ¿sí? Clean Architecture, de alguna manera, lo que plantea es que esta arquitectura cumpla una serie de requisitos, ¿sí? Y como dice aquí, están separadas en diferentes capas, ¿sí? Esas capas justamente es lo que el compañero menciona, esos paquetes o esas porciones de un software que de alguna manera lo comenzamos a separar porque entendemos que hay un conjunto de responsabilidades en común que tienen cohesión entre ellas, pero que tal vez no con otra pieza, ¿no es cierto? Más o menos. Siempre que hablemos de arquitectura, vamos a plantear que vamos a diseñar una arquitectura porque vamos a obtener un beneficio al respecto, ¿sí? Es decir, podemos desarrollar una aplicación prácticamente en un solo fichero, ¿sí? Pero probablemente no tengamos el beneficio de comenzar a separar en diferentes partes, ¿sí? Cada arquitectura, y depende de la tecnología, ya sea en el frontend o en el backend o donde quieran, van a tener diferentes beneficios, ¿sí? Algunos se compartirán y otros serán distintos, ¿sí? Dentro de la arquitectura que vamos a hablar el día de hoy, también se puede llegar a comparar con la arquitectura hexagonal, ¿sí? Son diferentes arquitecturas que las dos plantean una idea, un sabor bastante parecido, con diferencias, ¿sí? Pero con muchas similitudes. Las diferencias probablemente sean más en detalles de implementación y en cómo bautizan, en cómo definen sus nombres, pero a grandes rasgos los beneficios suelen ser prácticamente los mismos. Esta arquitectura fue creada por el tío Bob, Uncle Bob, lo conocen todos, ¿no? Bastante conocido, el Uncle Bob se hizo conocido con su librito de Clean Code. El Uncle Bob planteó esta arquitectura donde, de alguna manera, como ven en este gráfico, tiene círculos, ¿sí? Y estos círculos tienen un nombre en concreto donde comienza con unas entities en el medio y hacia afuera van definiendo otras cosas. Vamos a ir avanzando en este slide en media horita más o menos, definiendo cada una de estas partes y ustedes me pueden ayudar también si tienen ganas de hablar un ratito acerca de cada una de estas capas. ¿Les parece bien? Cada uno de estos círculos son capas de esta arquitectura. Y como ven ahí, las entities que están ahí en el medio, perdón, sin querer hice, me fui para atrás, estas entities están en el medio por un motivo en concreto. Y ahora cuando pasemos al dominio veremos por qué están ahí y no en otro lugar, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué clean? ¿Por qué existe este concepto de arquitectura limpia? ¿Qué ventaja tiene este tipo de arquitectura? ¿Alguien en su experiencia quiere comentar algo? Levante la mano. Si quieren hablar, ¿no? Chicos. Busca desacoplarse de cualquier tipo de sea. Esa es una de las ventajas, muy bien, sí. ¿Otro? Y yo iba a comentar más el acoplamiento entre capas, ¿no? Con interfaces de diferentes contenedores. Muy bien, sí. De hecho, una de las ventajas importantes que tiene es justamente no depender de servicios externos, ¿sí? Si estamos en un backend, probablemente de una base de datos. Si estamos en un frontend, probablemente de un servicio externo que nos queramos conectar. Imagínense un backend en concreto, o un servicio de pago, o lo que sea. ¿Qué más? Ese desacople permite que el testear sea bastante fácil. Exacto, pero hay que tener una cuestión y hay que tomarlo con mucho cuidado, que a veces desacoplarnos puede que nos facilite el testeo, pero muchas veces cuando generamos un nivel de abstracción tan alto, ¿sí? Tan lejano, ese testeo pasa a ser, en vez de testear nuestro dominio, nuestra lógica de negocio, simplemente hacemos test de tuberías, ¿no? Donde simplemente testeamos colaboradores y no mucho más que eso. Pero bueno, es cierto. Entonces, una de las ventajas que tiene es la facilidad que nos permite poder testear. Otra ventaja es el desacoplarnos de servicios externos, de componentes externos, y hay una ventaja más que es interesante, que es la parte de generar nuestra lógica de negocio en un lugar en concreto, en nuestro dominio, donde nosotros pongamos toda la lógica de negocio de nuestra aplicación ahí dentro. Esa es la principal ventaja y eso es lo que para mí la hace tan llamativa a las arquitecturas que suelen ser compatibles con Domain Driven Design, ¿cierto? Estas arquitecturas suelen ser bastante interesantes porque tal vez hace un par de años atrás, antes de que se hagan bastante popular, si teníamos una aplicación frontend, poníamos algo de lógica en un botón, algo de lógica en un componente, otra lógica en la línea inmediatamente anterior a llamar al backend,
¿sí? Y después hacíamos la misma lógica en la línea inmediatamente posterior a recibir ese response. Entonces, claro, nuestra lógica de negocio era un poco confusa porque en realidad estaba dispersa por toda la aplicación. Lo que plantean este tipo de arquitecturas es definir esa lógica de negocio en un lugar en concreto. Y que nuestro frontend, en este caso, porque estamos hablando de frontend, pueda comportarse de una manera o de otra dependiendo de esa lógica que va a estar en un solo lugar, en una capa, como mencionamos anteriormente, y en esa capa de entities que vimos hace un momento. ¿Sí? Entonces, como vemos en el gráfico original, esta es la misma imagen que el gráfico original, y fíjense que hay una sección que está un poquito más coloreada, ¿sí? Y hay unas flechas. Esas flechas son importantes para entender la arquitectura. Todos los diagramas de arquitectura tienen que cumplir ciertos criterios para considerarse que son un diagrama de arquitectura. Y una de ellas es esta regla de dependencia, más allá de la definición y patrones que puedan llegar a poner en ese paper. Pero esas flechas son súper importantes porque definen la dependencia, ¿sí? Todas las arquitecturas tienen dependencia. Algunas estarán bien, otras estarán mal, depende de los lenguajes. Si son compilados o interpretados, podemos jugar muchísimo más. Pero esta flecha en concreto lo que definen es la forma en que una capa depende de la otra, ¿sí? Lo que está planteando básicamente esta flecha es que el circulito de adentro, ¿sí? Depende de la que está afuera, mejor dicho, la que está afuera depende de la que está adentro, ¿sí? Es decir, depende de la capa de la flechita de dónde viene, para decirlo de esa manera. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que el círculo más grande tiene dependencia del círculo que está inmediatamente al lado más pequeño, ¿sí? ¿Y qué plantea? Que las capas, cuanto más adentro estén, ¿sí? Menos dependencia deberían tener. Y que la capa de adentro no tiene dependencia de la capa de afuera, ¿sí? En resumen es esa es la regla de dependencia. La flecha invita a entender cuál es el orden y cuál es la forma en que depende una capa, ¿sí? Como vemos, las entities están dentro porque de alguna manera estas entities lo que definen es nuestras reglas de negocio, ¿sí? Ahí van a estar los if de nuestra aplicación, va a estar el modelo de dominio de nuestra aplicación. Entiendan por modelo de dominio aquella lógica que de alguna manera define lo que nosotros estamos diseñando, ¿no es cierto? Si nosotros estamos haciendo una aplicación de un carrito de compras, ese carrito va a ser parte de nuestro dominio. El precio probablemente sea un value object dentro de nuestro dominio, ¿sí? Un producto probablemente sea una entidad de nuestro dominio. Y si nosotros hacemos una operación con ese producto, con ese carrito de compras, con ese precio, cambiamos lo que haga falta de esa aplicación frontend, va a ser parte de ese dominio, ¿sí? Y hay una pregunta que a veces es difícil de responder y va a depender mucho del contexto en el que estemos trabajando, que también es un concepto muy ligado a Domain Driven Design, y es entender dentro de un contexto cuál es la responsabilidad de esa entidad de dominio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un producto, por ejemplo, y ese producto tiene cierta responsabilidad, puede que tenga una responsabilidad en un momento en concreto para una orden de compra, por ejemplo, pero tal vez tenga una responsabilidad relacionada a la visualización de algo, ¿sí? Porque estamos trabajando en el frontend. En el backend probablemente la parte de visualización desaparece, pero también toma sentido cuando empezamos a definir lógica de negocio alrededor de nuestro backend. En nuestro frontend pasa lo mismo, pero lo vamos a utilizar para poder visualizar, para poder ocultar algún elemento, para poder darle permiso o no, o incluso para poder desacoplarnos de ese servicio externo cuando nos comunicamos con un backend, por ejemplo. Es decir, nuestro backend va a tener una response, un esquema de response, ¿sí? O un esquema de request X. Y nuestro frontend puede tener otro que sea diferente, ¿sí? Dentro de Domain Driven Design, junto con el lenguaje ubicuo, probablemente tengan que tener verbos y sustantivos bastante parecidos, ¿sí? Pero en términos generales nos permite generar ese desacople. No depender directamente de un backend en concreto o de un servicio en concreto, sino poder modelar nuestro dominio de una manera mucho más rica, ¿sí? Con responsabilidad. Y que cada cosa que hagamos en nuestro frontend pueda estar modelado en cada una de estas entidades, ¿sí? Y no en esos botones, en esos archivos de React o Vue o lo que sea, ¿sí? En la capa que está inmediatamente hacia afuera de las entities es la capa de casos de uso. Depende de los libros o los papers o los documentos o slides que miren, van a encontrar que esta capa puede formar parte del dominio o puede formar parte de la capa de aplicación de lo que considera el Clean Architecture. A mí en ese sentido me da un poco igual como lo quieran implementar. Lo que es interesante es entender que la capa de casos de uso va a ser esa capa que va de alguna manera a entender cuáles son los valores que llegan y cuáles son los valores que tienen que devolver hacia nuestra UI, y van a ser los encargados de modelar todas las acciones que tiene nuestra aplicación. Es decir, el login, va a haber un caso uso de login, y si tenemos que hacer un logout, también tenemos que tener un caso uso de logout. ¿Qué implica hacer un login?
Tal vez conectarnos con algún backend o tal vez conectarnos con algún servicio externo, pero también probablemente tengamos que guardar una cookies o guardar un local storage, un token. Si viene una cookies de HTTP only será otro tema, pero me entienden hacia dónde voy, ¿no es cierto? Si tenemos que agregar un producto a nuestro carrito de compras, siguiendo este ejemplo de e-commerce, también probablemente tengamos, o mejor dicho, seguramente tengamos, un caso de uso que se llame Add to Cart, ¿no? O algo relacionado con agregar un producto a un carrito de compras, porque es parte de una de las responsabilidades de nuestra aplicación, ¿cierto? Pero, adelante. ¿Sí? ¿Crearías un caso de uso por acción, por responsabilidad? Probablemente, sí. Hay que entender, depende del contexto de la aplicación, ¿sí? Cuando lleguemos más al final vamos a ver una sección donde de alguna manera yo propongo ciertos consejos a afrontarlo. Pero te lo resumo en una palabra. Si tu aplicación tiene 2 pantallas, probablemente no sea la arquitectura ideal para tu aplicación. Pero si vas a montar un Amazon, probablemente tenga mucho sentido incluso pensar en diferentes bounding contexts donde tengas diferentes clean architecture y cada uno tenga responsabilidades distintas, ¿sí? ¿Bien? Es decir, el producto que nosotros vamos a agregar desde la cesta de Amazon, por poner un ejemplo, no sé si puedo mencionar esa palabra, pero bueno, sí, Amazon, te estoy dando publicidad gratis, no soy nada importante, con lo cual nunca va a llegar al SEO, pero el producto que está en el carrito de compras probablemente no sea la misma entidad de productos que la que nosotros vamos a utilizar cuando estamos listando los pedidos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez hay información en ese producto que ya no es relevante dentro de la lista de pedidos. Y así puede pasar con muchas cosas, ¿sí? Pero en resumen, la respuesta rápida es sí. Vas a modelar un caso de uso por cada una de tus acciones que tengas. En el mundo ideal tendrías que tener casos de uso separados, pero si ves que hay una lógica del caso de uso que está ahí, tal vez probablemente ese caso de uso tenga una responsabilidad que debería estar en el dominio y no en el caso de uso. El caso de uso debería ser el responsable de poder, a partir de un conjunto de argumentos, ejecutar acciones de tu modelo de dominio o incluso cambiar ese modelo de dominio a algo que necesites para un caso en particular. No sería ideal que acoples un caso de uso con otro caso de uso. Los casos deberían ser separados, ¿sí? Para eso existen los eventos de dominio, que son otras cosas que también lo vamos a ver. Ojalá que me dé el tiempo para poder mostrarle un poquito de eventos de dominio que puede ser muy interesante, ¿sí? Vamos a pasar rápido. Todo esto le estoy contando algo nuevo, si no me muevo más rápido para ir acercarnos a la parte más de código, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Me parece bien? Bien. Esta capa de Interface Adapter, como lo define el tío Bob, en definitiva es esta capa tan fina que en el mundo del frontend probablemente nosotros no la apliquemos, ¿sí? Aquí metamos tal vez un view model o si trabajamos con TypeScript, ¿sí? Metamos algún fichero específico donde nosotros ponemos un evento o una función y adentro de esa función llamamos un caso de uso. Es decir, adaptamos lo que recibimos de esa función para que nuestro caso de uso pueda comportarse correctamente y de ahí en más nuestro caso se encargará de ejecutarlo, ¿sí? En otras aplicaciones puede que sea más complejo y sea una capa interesante. En el mundo frontend, para mí, va a ser un view model o un fichero con una función que llama el caso de uso. Bien. Esta capa es la capa, como ven, la que ya directamente engloba absolutamente todo. Y esta es la capa que yo llamo la capa de infraestructura, ¿no? Esta capa que va a ser la capa más alejada de nuestra aplicación, donde aquí no debería haber ningún tipo de lógica de negocio. Aquí vamos a tener React, Vue o cualquier framework o librería que utilicen de UI. Y lo importante es dejar todas estas dependencias lo más lejanas posible de nuestro dominio para poder justamente aprovechar estas características que vimos hace un momento, que sea fácil de testear, poder desacoplarnos de estas librerías externas para que nuestro dominio sea lo más autónomo posible. Y también con una ventaja interesante que no la mencioné al principio, pero seguramente ustedes la leyeron, que es si nosotros trabajamos en una aplicación cliente-servidor con con JavaScript como lenguaje o TypeScript, podemos incluso hasta generar un paquete de monorepository para poder reutilizar esa lógica de negocio si es que realmente nos interesa. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que tiene una lógica de negocio súper compleja, ¿sí? Pero la pueden usar tanto en el cliente como en el servidor. Hay que crear un paquete, lógicamente TypeScript, ¿sí? O JavaScript, lo que sea, pero que puedan con npm instalarlo tanto en un lado como en el otro. Y las dependencias, que es donde empieza un poco la magia de todo esto, se puedan resolver en la capa de infraestructura a través de un mecanismo X, ¿sí? Probablemente tengamos que usar una inyección de dependencias, ya sea manual o basada en algún contenedor que nos la gestione automáticamente, pero nuestro caso de uso, del caso de uso hacia adentro, debería ser totalmente ajeno a las implementaciones. Eso es lo que se busca un poco en este tipo de arquitectura. ¿Se entiende más o menos la idea principal? Yo, en mi experiencia, desde el caso de uso hacia adentro,
no suelo tener dependencias externas. Siempre dependo de servicios, de interfaces, de contratos, si utilizo JavaScript, TypeScript, que están en mi dominio. Es decir, dentro de mi carpeta, dentro de mi package, si utilizo un monorepository. ¿Saben lo que es un monorepository, no es cierto? ¿Sí? Si no utilizo un monorepository, es una carpetita que dice domain. Y adentro voy a tener mis entities, mis servicios, mis repositorios, lo que sea. ¿Sí? Services y repositories a veces pueden ser más o menos lo mismo. Yo lo bautizo de manera diferente para entender que uno es un servicio externo y el otro probablemente sea mi conexión con mi backend o con mis backends si tengo más de uno. ¿Sí? Si leen el libro de Domain Driven Design, probablemente encuentren que hay más diferencias, pero están todas orientadas a la parte de lo que es eso. Justamente son servicios que permiten definir contratos y que las implementaciones se resuelvan en capas externas, porque cada aplicación puede definir sus implementaciones como tenga ganas. ¿Sí? Bien. Esta es otra imagen, voy a volver para atrás un momento, ¿sí? De esta. Esta es la vista aérea, desde arriba, y esta es la vista lateral. Donde aquí vemos también la misma regla de dependencias, y esto es como un cono. Si yo me llevo a la base, me voy a llevar todo lo que tengo encima. ¿Sí? Es como si muevo la mesa, el ordenador se va a mover. ¿Bien? Pero lo interesante de esta imagen, y me gusta mucho mostrarlo porque cambia un poco el paradigma de cómo podemos apreciar la imagen superior, porque eso implica que las entities podríamos tomarlas y llevarlas a una aplicación externa, ¿sí? Podremos registrar un paquete npm con ese código, hacer un bundle y meterlo en otra aplicación sin problema, porque no depende de nada, no tiene nadie encima. ¿Sí? Cuando hablo de dependencia justamente me refiero a eso, ¿a quién tiene encima? Si no tengo encima a nadie, porque no tengo dependencia. Y justamente la capa de entities, en este caso, o de dominio, como yo suelo llamarlo, yo y miles de millones de personas más, no tienen dependencia o no deberían tenerla. ¿Sí? Eso sería lo ideal. ¿Bien? Hay veces que tenemos alguna dependencia ahí media suelta, pero intentamos que no suceda. ¿Sí? Hasta aquí venimos bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? Todo tuyo. Has comentado que dentro de la capa de casos No, la abstracción de los repositorios dentro de la carpeta de domain, desde mi punto de vista. ¿Sí? Y la implementación en la capa de infraestructura, es decir, en la de external service, en la última, si quieres verlo de esa manera. Pero sería acá en la capa de framework y drivers. ¿Sí? Que sería en la capa de infraestructura, la más lejana de todo. ¿Por qué? Porque tu aplicación va a utilizar una implementación en concreto. ¿Sí? Pero si vos querés tomar esa aplicación y llevarla a otro lado, puede que utilices otra. ¿Sí? ¿Qué sería eso de especificar URLs? Ah. Ajá. Ah, exactamente, claro. Por ejemplo, ¿sí? Imagínense que nosotros, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo en concreto, pero imagínense que nosotros necesitamos hacer el checkout de una orden de compra. ¿Sí? Esa orden de compra tenemos que hacer el checkout de un carrito. Ese carrito tiene una colección de productos. ¿Sí? Si nosotros pensamos en UML, tenemos nuestro carrito con una relación, ¿sí? a producto, una colección, ¿sí? De uno a muchos o una agregación de productos, ¿cierto? Cuando nosotros ejecutemos ese caso de uso, probablemente ese caso de uso tenga dependencia a un servicio externo, ya sea repository o service, como quieras bautizarlo. ¿Sí? Pero esa implementación en concreto va a estar generada en la capa de infraestructura. Nosotros ahí vamos a crear una clase donde vamos a implementar una interfaz y en ese mismo contrato que define esa interfaz, vamos a hacer el llamado con HTTP client, fetch, Axios, el que quieran, da igual, lo que ustedes quieran utilizar, y vamos a consumir un backend. Para nuestro dominio, desde nuestro caso de uso, da igual cuál es el backend. Lo importante es que ese backend va a tener que pasarle un producto, un carrito de compras o una orden de compras, no sé, como quieras bautizarlo, un objeto, para ser más claros, y tu implementación, que está en tu capa de infraestructura, tendrá que arreglárselas. Ahí tiene toda la información que necesita. De ahí en más vas a tener que hacer un parse de ese JSON y mandarlo con un body a algún lugar. Ya sea que ese adapter lo hagas a mano o tengas incluso otro servicio que se encargue de hacer esa adaptación. Da igual, ahí va a depender de la complejidad que quieras llevar y depende de los requerimientos de tu aplicación. Pero se entiende, ¿no? Genial. Esta imagen es muy interesante para poder ver justamente esas dependencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un componente React, por ejemplo, ¿no? Todos más o menos conocemos React. ¿Sí? Si nosotros tenemos un componente React y ese componente tiene un botón de UI, ¿sí? Lógicamente, cuando yo me lleve esa aplicación empaquetada, me voy a llevar el componente de React y el botón de la UI. No hay forma de que yo pueda evitar que eso esté ahí.
Pero sí puedo evitar que a partir del evento click, el long click de ese botón, yo pueda tratar de salir de ahí, de desprenderme todo lo que pueda. Justamente consiste en eso, en alejarnos de ese botón, de ese componente React, todo lo posible para que nuestra lógica de negocio sea fácilmente extrapolable a otra aplicación, ¿sí? A otra tecnología va a ser más complicado, porque estamos trabajando con JavaScript, pero a otra aplicación, o incluso que sea fácil de testear, ya que no tiene dependencias concretas dentro. Como ustedes saben, las dependencias concretas son difíciles de testear, porque al momento de querer hacerle test, estamos instanciando un objeto en concreto que se está conectando a un backend en concreto, como el ejemplo que puso el compañero. Entonces, cuando querés hacer un test, estás consumiendo tu backend y el backend developer te va a decir, hey, flaco, me estás llenando la base de datos de productos fake, ¿no? ¿Por qué? Porque estás instanciando una implementación concreta. Entonces, al utilizar la inversión de dependencia, que a todo esto la mencioné varias veces, pero no sé si les suena este concepto, ¿sí? Fantástico. Al que no le suena, básicamente consiste en tener una abstracción en el cono, en la parte amarilla, e implementar esa abstracción, o sea, esa interfaz, ese contrato, en la capa azul. Básicamente vas a tener una clase o una función que cumpla ese contrato. Da igual si es una clase, un objeto, es lo mismo, ¿sí? Lo que importa es que alguien pueda reaccionar ante ese contrato, ¿cierto? Bien, esta es la misma figura de Clean Architecture, pero con sustantivos más cercanos al frontend, ¿sí? Como ustedes saben, las arquitecturas suelen ser bastante agnósticas en general, ¿sí? Pero esta imagen lo que trae es algunos sustantivos que traen un poco más de cercanía para los frontend developers. Por ejemplo, la capa azul. Tenemos, antes decía External Services, Frameworks, acá UI, ¿sí? La capa de UI. La capa celeste plantea como controllers, presenters, view models, block, ¿sí? Depende de la tecnología que utilicen, van a utilizar alguna de estas estrategias. Pero en definitiva es un fichero separadito donde nosotros lo importamos a través de un import from, bla, 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 y ya es el primer paso para desprendernos de ahí. Como tercer paso, dentro de ese ficherito que nosotros pusimos en una función, vamos a llamar un caso de uso. Y ese caso de uso va a resolver dependencias de manera externa para que la configuración que nosotros definimos en nuestra capa de infraestructura pueda reaccionar al respecto, ¿sí? Por ejemplo, imagínense un caso de uso que actualiza el estado de un botón, mejor dicho, el estado, imagínense el típico ejemplo de count, ¿no? Cuando nosotros empezamos a desarrollar frontend, vemos el típico hello world, y el hello world es un count y suma 1, siempre hace lo mismo, ¿no? En React, ustedes saben que para poder sumar 1, por ejemplo, pueden usar el useState como una opción, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un componente que tiene un botón que suma 1, pero en lugar de tener el +1 de ese useState de ahí, hago un caso de uso, y ese caso de uso tiene una dependencia, y esa dependencia se resuelve a través de la implementación de un useState, y ese useState suma 1 cuando yo le digo que sume 1. Puedo modelar un objeto de dominio que sea counter, que tenga un value, que tenga un increment, y ese increment haga this.count o value, más, y lo sume, y aplicar la reactividad en el momento que llame a un método que se llame save, y ese o update, que sea, y la implementación puede hacer simplemente el guardado de ese botón, y como es reactivo ese useState, debería funcionar. De hecho, en YouTube tengo subido un video que habla justamente de eso con el ejemplo del counter, que lo pueden ver, pueden entrar hay 2 videos en el YouTube míos de eso y lo pueden ver. Son 20 minutos explicando un poquito. Dentro de Code Scout estamos trabajando mucho acerca de Clean Architecture para poder implementarlo en el mundo frontend y desarrollamos varias librerías que ahora hablaremos sobre. Vuelvo para atrás para así. Sí. Sí, no. Entiendo perfectamente, sí. Depende de la aplicación que vos quieras montar. Esta imagen yo la copié de internet directamente, ¿sí? No está manipulada, por eso mismo, como mencioné anteriormente, vos podés tener tu caso de uso en tu capa de dominio o podés tenerlo en tu capa de aplicación, tal cual como recomienda Clean Architecture, ¿sí? La capa amarilla, fíjate que dice Application Business Rules, por ahí. O podés llevarlo y acercarlo a tu dominio. En el mundo frontend vas a poder jugar mucho con eso dependiendo hasta dónde quieras generar esa abstracción, ¿sí? Aquí lo que plantea este ejemplo es poner la implementación del repository en esta capa celeste, junto a la misma altura de tu viewModel. Para mí, el simbolito, bueno, el círculo celeste y el verde es infraestructura, es la capa de infraestructura. Es decir, mi viewModel, ¿sí? Va a depender de un botón o de una UI. No voy a poder quitármelo.
Tal vez puedan utilizarlo al ViewModel, pero va a ser muy complicado porque el ViewModel va a tener una responsabilidad muy particular. Va a adaptar ese evento de UI a nuestro caso de uso. Entonces, a nivel de infraestructura, y probablemente yo tenga mi implementación de mi repository y mi botón en la misma capa. ¿Sí? Si tengo una aplicación extremadamente grande, puede que incluso hasta lo componentice ya y tenga un botón específico que haga algo y ya me voy a micro frontend, que probablemente lo podrías implementar y tal vez lo tengas en otra capa separada. Pero a priori, para mí es un mismo folder. Es decir, el círculo rojo y amarillo probablemente sea mi dominio. ¿Sí? La verde y la azul probablemente sea mi infraestructura. Si te encontrás con mucha lógica en tu capa de entidades y ya necesitas empezar a generar cosas mucho más atómicas, probablemente sea mejor que ya lo empieces a separar y tal vez tengas una capa específica de implementación de tu acceso a base de datos, perdón, a tu backend, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero muy bien aclarado. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen exactamente igual a la que vimos anteriormente, pero con, esta sí la hice yo, separado en 3 verticales. ¿Cómo consigo yo el frontend? Básicamente en estas 3 verticales que están aquí. Tengo mi capa de presentación, por un lado. ¿Qué implica capa de presentación? Absolutamente todo. UI y mi ViewModels. El ViewModel va a ser esa capa, ese componente responsable de adaptar la UI a mi modelo de dominio y definir cierto comportamiento, ¿sí? Probablemente relacionado y acoplado a mis librerías o frameworks de UI. Los componentes de UI ni siquiera hablemos, están acopladísimos, ¿sí? No hay forma de quitarlos. Aquí tenemos una inyección de dependencia donde yo puedo registrar en una capa separada, como lo ven ahí abajo, ¿sí? ¿Se llega a ver? Es un componente que se encarga de registrar dependencia, definir a partir de este caso de uso yo necesito esta y esta dependencia y se resuelven con esta y con esta implementación, ¿sí? A grandes rasgos. El ViewModel va a ser el encargado de resolverla, ¿sí? Si han trabajado en backend, sabrán que existen autorregistradores de dependencia y también se resuelven automáticamente. En frontend eso, excepto que trabajen con Angular, que está bastante pulido el inyector de dependencia y lo puede hacer automáticamente, aunque ustedes tienen que registrarlo en el módulo. En React, el ejemplo que yo tengo aquí en React, hay que resolverlo a mano, ¿sí? Pero es una línea de código y te resuelve todo un grafo entero con todas las n dependencias que quieras. Ese inyector de dependencias es un fork que hice yo hace 5 años atrás y al final ese fork terminó tomando ya una característica muy personal mía, pero los invito también a que puedan colaborar y a hacerlo crecer. Incluso si convencemos al creador original, hasta le pisamos el fork. Y en el ViewModel vamos a comunicarnos con nuestro caso de uso y a partir de ahí tenemos toda la interacción de nuestra segunda vertical, que es nuestra lógica de negocio donde va a estar toda la parte más importante de nuestra aplicación. Y por última vertical, por así definirlo, es cómo lo conectamos con servicios externos, ¿sí? Yo miro el frontend de esa manera. Tengo unos botones, tengo un aspecto de componentes, tengo mi lógica de negocio en un lugar en concreto y tengo la conexión con todo lo que es ajeno a ese browser. Mi backend, mi pasarela de pago, mi servicio de autenticación, lo que sea. ¿Cierto? Más o menos le suena bien, ¿no? Esa parte de inyección de dependencia vamos a ver ahora una implementación de un ejemplo que tengo, pero también está el código para que ustedes puedan meterse en otras ramitas y hay una rama que dice WIP, de Work in Progress, y ahí pueden terminar los ejemplos ustedes porque no están terminados. Yo les voy a mostrar la versión que funciona, ¿sí? Pero ustedes pueden modificarlo si quieren. Si nosotros hacemos un poquito de zoom, y perdón que no hice zoom porque no soy muy bueno haciendo presentaciones, soy developer, me cuesta un montón. En la parte de las entities tenemos 3 cajitas, que son estas 3 cositas que yo les mencioné anteriormente. La parte de nuestro modelo, ¿sí? La parte de eventos para eventos de dominio, que les quiero mostrar un pequeño ejemplo también de evento de dominio que es bastante interesante, y la parte de servicios, que de alguna manera es el sinónimo de repository barra services, ¿sí? Salud. Lo que quieran, ¿no? ¿Se rompió? Mejor. ¿Sí? Se ve, ¿no es cierto? Más o menos. Estas flechitas de alguna manera muestran esta comunicación, no definen dependencias, ¿sí? Solamente muestran, es como una especie de diagrama de secuencia, pero en un grafiquito mucho más fácil de entender para mi gusto, ¿sí? Bien. Como vemos aquí, fíjense que dice Register Event Handler. ¿Eso qué implica? Que cuando nosotros tengamos eventos de dominio, vamos a registrar los eventos de dominio en nuestra capa de infraestructura. Aunque nuestra capa de dominio los lance porque acaban de ocurrir eventos en particular, si nadie los registra, no van a actuar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una aplicación y tenemos un evento de dominio que dice orden creada correctamente, si nadie registra ese handler de ese evento de dominio, nadie va a interactuar. ¿Se entiende? Eso implica que en nuestra aplicación podamos llevar esa parte de entities
a otra aplicación y no por eso va a dejar de funcionar. Lo interesante que tienen los eventos de dominio es que nosotros podemos, en los handlers, testear una lógica de negocio de ese handler, es decir, entender qué es lo que tiene que hacer ese evento, ¿sí? Testearlo de manera totalmente unitaria, sin pensar en quién va o cómo va a reaccionar, ¿sí? Y además, podemos testear el rise, el throw de ese evento de dominio y saber que cuando se crea una orden, se lanza un evento de dominio. Hasta ahí terminó mi test. Ya está. Si después quiero hacer un test de integración o un test unitario, bueno, tendré que configurar ciertos mocks, hacer ciertas cosas. Pero a priori, con que se lance el evento, a mí ya me alcanza. Después, si quiero hacer un test de integración, voy a tener que testear que alguien está haciendo el handler y se ve un pop-up. No lo sé. ¿Podrías guardar los eventos en histórico y volver a atrás hacia adelante? Podrías hacerlo. De hecho, yo creé una librería de evento de dominio que tiene un when, que es un datetime, un objeto date que te dice cuándo se lanzó. Después voy de ahí a hacer lo que quieras, por ejemplo. ¿Sí? Yo les voy a mostrar, hay como 5 o 6 librerías que creé. Creé una librería grande que es simplemente de una instalación para React, donde te podés utilizar todo directamente desde una, o si no podés instalarlas de manera individual, depende de lo que vos necesites. Estas librerías están funcionando muchas en producción, incluso algunas no solo con React, porque creé librerías para Svelte, por ejemplo. Yo he colaborado con Svelte también, con lo cual hay librerías de ese tipo también. Y ahora estoy trabajando en una con Vue, que es un poquito más complicado, pero bueno, en definitiva lo tengo andando también en un proyecto de Vue. Lo que pasa es que, bueno, un proyecto open source, pero no está la librería desacoplada, está metido dentro de ese proyecto, por ejemplo. Que alguien si quiere puede colaborar y sacarla de ahí. ¿Sí? Esa es la documentación, library.codescouts.academy. Si entran ahí, y ahora vamos a ver la parte de código, van a ver que aquí les enseño cómo implementarlo, está en español, cómo implementar este Clean Architecture con React, con un ejemplo directamente con React Create App, si siguen utilizando esa cosa vieja, o si no, un npx de Git para bajar una rama en concreto y poder implementarlo. Y aquí hay un GIF donde muestra la diferente estructura de folders para que no se pierdan y demás. ¿Sí? Como vemos aquí, tenemos un enlace de código, ¿sí? De Bitly. Todos. ¿Sí? Este. Sí. No, o sea, entiendo que la flecha rosa es comunicación, ¿no? Entre partes o piezas de información. ¿Me podría poner un ejemplo? Sí, comunicación. Sí. Caso de uso, pieza de infraestructura y vuelta a una entity. ¿Algún ejemplo? ¿Cómo sería? ¿Me repetí de vuelta? Caso de uso, pieza de infraestructura, ya sea un servicio y vuelta a una entity. Sí, ahora te lo muestro. Te lo muestro en código si querés. ¿Te parece? Después que lo muestres, si no llega a satisfacer un poco la pregunta, lo refinamos un poco más para todos juntos. ¿Sí? A vos. Ahí tienen un Bitly con el repo. ¿Sí? Lo lleva a un repo de un curso de arquitectura frontend que tenemos en CodeScouts y ahí lo va a llevar a la rama directamente que tiene la solución funcionando. Pero también, si ven, existe la misma rama pero con el WIP, donde pueden descargarla y cuando la levanten van a ver algunos console logs si levantan la ventana de inmediato que no está implementado y ahí justamente es para que ustedes practiquen en ver cómo lo implementarían. ¿Sí? El link de este código, el que voy a mostrar, es este, bitly.codescouts, pero en la librería no es ejemplo concreto, pero bueno, a ver, bitly.codescouts. Ya está, ¿sí? Sí, pero vamos poco a poco. Acá hay un feedback, ahí me lo pone. Claro, vamos despacio. Bien, pero sí, para la próxima me tomo ese feedback directo en persona, ¿sí? Gracias. ¿Qué más? Quiero, antes de ponerme con el código, que todavía nos queda media hora casi, con lo cual tenemos tiempo para jugar un rato, para mí, desde mi punto de vista, cuándo vale la pena y cuándo no. Y a partir de eso podemos incluso verlo en código, si quieren, hasta hacer un pequeño ejemplito si nos da tiempo. ¿Bien? Cuando nosotros querramos construir una aplicación white label, viene muy bien, porque white label me refiero a que nuestra presentación puede cambiar y nuestras configuraciones pueden cambiar dependiendo de diferentes URL que nosotros tengamos, diferentes clientes. Entonces, nuestro dominio va a ser igual, pero nuestra implementación en la capa de UI o en la capa de infraestructura podemos conectarnos a un backend diferente para un cliente. Cuando nosotros hacemos un SaaS, por ejemplo, ¿no? En SaaS probablemente tengamos más o menos el mismo comportamiento, la misma lógica de negocio para todos nuestros clientes. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero lo podemos manejar eso con un feature flag o un servicio que se encargue de alguna manera de quitarnos cosas.
Pero la URL de nuestros clientes probablemente pueden que tengan, no sé, un servicio de SMS, sean custom de cada uno, etc. Cuando la lógica de negocio queremos reutilizarla y compartirla, imagínense que tiene una aplicación desktop, frontend y backend y todas con JavaScript, sería raro, pero imagínense, podrían incluso hasta llevarse el mismo paquete. Y cuando hablo de llevarse el mismo paquete, pueden meter el mismo paquete a nivel de su módulo de Git, o pueden meter el bundle, o pueden registrarlo con un continuous integration y registrarlo automáticamente en NPM y que cada uno descargue su versión. Y la base de código es exactamente igual. Cuando tu aplicación frontend tiene un tamaño o tendrá un tamaño interesante, puede ser una buena idea. Cuando eres consciente de que tu lógica de negocio no va a cambiar independientemente de la UI. ¿Eso qué quiere decir? Que vos podés tener una lógica de negocio X y usar React hoy, y mañana usar Vue, y pasado usar otro, lo que quieras. ¿Sí? La lógica de negocio sigue siendo la misma. Yo te voy a pedir te voy a arrojar la misma validación cuando ingreses un email que no sea email. ¿Sí? Voy a hacer la misma lógica independientemente de si es Vue o React. Y por último, cuando no queremos depender de esa librería de UI, ya sea porque nos da asco o porque directamente creemos que es beneficioso estar lo más alejado posible. ¿Sí? Desde mi punto de vista, cuanto más nos podamos alejar, siempre es mejor en tamaños considerables de aplicación. Si vamos a hacer un count, implementarlo va a ser un esfuerzo adicional en mantener esa arquitectura, en desarrollarlo, no vale la pena. ¿Sí? ¿Quieren que nos pongamos a ver un poquito de código? ¿Sí? Fantástico. Bien. Voy a cerrar todo esto. Voy a ampliar un poquito. Díganme si lo ven bien. ¿Un poquito más grande o está bien ahí? Un poquito más grande. Veo que algunos se acercaron. Ahí, ¿no? Está de lujo. Les quiero mostrar. Voy a meter un poquito de zoom también acá y un poquito acá también. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Esta aplicación es la misma que ustedes van a encontrar en ese Bitly y tiene esta arquitectura planteada. Y quiero meterme un poquito más en detalle, por ejemplo, para ver el caso de uso de login como fase inicial. ¿Sí? Para empezar. Esto básicamente, pongo un nombre y un email, vamos a poner el que tengo acá, tes@tes, y le doy login. Ahí es iniciar sesión y llega a esta pantalla. ¿Sí? No tiene magia. Pero vamos a ver el caso de uso, ¿les parece? Vamos a empezar desde el principio, desde el app TSX, y de ahí en más nos vamos metiendo para adentro. En el app TSX tengo React Router, ¿sí? Tengo el instructor de dependencias, voy a hacer un paréntesis más tarde y lo vamos a ver en detalle, pero básicamente tengo el /auth, renderiza este componente. ¿Sí? No hay mucha magia por ahora, ¿no es cierto? Este componente tiene un viewModel, ¿sí? UseAuthViewModel, que recibe el login, el name, el email, el set, un par de setters para setearlo. De la manera más brusca y fea que ustedes pueden encontrar, da igual, es el componente, no es relevante para mí en este momento. Tenemos el login, donde aquí mostramos este iniciando sesión, que vieron que tardó unos segunditos y medio, ¿no? Más o menos. ¿Sí? ¿Lo llegaron a ver? ¿No? Bueno, decía iniciando sesión y punto suspensivo en el botón. No mucho más. Y el UseAuthViewModel. Aquí tenemos la navegación para poder controlar, por ejemplo, si un usuario no está autenticado. Si está autenticado te manda para el home, como lo hizo aquí, ¿ven? Me redireccionó al home. Y si no, seteo un par de cosas y aquí tenemos un login. ¿Sí? Aquí tenemos la función login que se llama en el submit, básicamente, ahí lo tenemos. ¿Sí? No tiene magia tampoco alguna, creo que hasta ahora no le expliqué nada, pero lo interesante es que esta función es asincrónica, que tengo un login por ahí, todo a nivel de viewModel, no estoy manejando nada raro, y tengo mi primer caso de uso, con email y nombre, ¿cierto? Aquí es donde hago trato de escaparme un poco del frontend y me voy a un caso de uso. En este caso de uso, como están viendo, tiene dos dependencias, ¿cierto? Un Authentication Service y un User Storage Service. Este User Storage y esta Authentication son dos interfaces que están private read-only. Eso implica que nadie va a poder setearlas. Es decir, una vez que se crea este caso de uso, no se van a poder pisar nunca más. Incluso son privadas. Si yo aquí también las quiero setear, aquí abajo, no voy a poder hacer nada. Son read-only, ¿cierto? Pero si miro, esta autenticación es una interfaz que define un autenticar con un username y un email. Aquí estoy usando el concepto de value object, pero da igual, es un string. No hay mucha magia. De hecho, este username van a ver que le metí string. Yo aquí puedo crear un objeto un poco más complejo con cierta lógica que a mí me interese. Pero lo interesante es que yo estoy dentro de la capa de dominio. ¿Sí? Y si vuelvo para atrás, aquí estoy en la capa de dominio, en esta abstracción del servicio. Si yo despliego
el folder para que lo vean, estoy dentro de dominio, dentro de services. En esta interfaz en concreto. Aquí defino mi contrato de autenticación. No estoy indicando cómo lo va a hacer, pero estoy indicando lo que debe hacer, ¿cierto? Y devuelve un usuario, es decir, un usuario de dominio. Fíjense, tu usuario tiene un constructor con un ID, un nombre, un email, preferencias, alergia, permisos, un método que se encarga de entender si tiene permiso o no, si tiene alergias a cosas, que ahora lo veremos, y si tiene preferencias. ¿Sí? Son 3 métodos, 3 responsabilidades que tiene este usuario, ¿cierto? Hasta aquí tampoco hay mucho para mencionar. Y tenemos el user storage, que tiene la instancia de un usuario nuleable opcional, porque puede que si no está logueado el usuario haga una cosa, el update user y un logout, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien, me van siguiendo. Pregunta. Al user, perdón. Ahí lo tenés. Sí, es una interfaz, pero no es necesario que lo implementes, ¿sí? Es una interfaz para el has permission, ¿sí? Es que el ejemplo se va un poquito más allá y trata de plantearlo como un componente agnóstico de manejación de manejo de roles y estas cosas, pero olvídate de eso por un momento, que no hace falta, ¿sí? Bien, entonces, tenemos este caso de uso que recibe el nombre, autentica con un servicio, el usuario que llega, ¿sí? Hace el update. Ejemplo básico, no controla errores, no controla excepciones, no controla nada, todo happy path, ¿cierto? No hay mucha magia aquí. Lo interesante de esto es que si yo busco las implementaciones, tengo aquí una implementación en la capa de infraestructura, ¿sí? Esta capa de infraestructura tiene una implementación. ¿Por qué? Porque crea una función, un hook, que se llama useAuth, que implementa este servicio, en TypeScript, lógicamente, implementa el auth, ¿sí? Si yo elimino esto, el IDE me va a decir, hey, tenés que implementar esto, ¿cierto? ¿No? Así estamos de acuerdo. Y acá creé una función fake que simula el llamado un backend, una promise con 450 milisegundos, ¿sí? Estoy simulando que estoy conectando un backend, me da igual. En este caso no lo estoy haciendo, ¿sí? Y le enchufo un usuario. Estoy simulando que está llegando un JSON, que es de tipo object anónimo, y estoy haciendo un new user con la data que me llega del response. Eso es fácil de entender, ¿no? No hay ninguna lógica rara. Genero el usuario y de ahí hago el update del usuario. Cuando hago el update, si yo miro este update, está utilizando una librería que creamos en CodeScout, pero en definitiva da igual la que utilicen. Esta librería tiene ciertas ventajas, pero yo no se lo voy a explicar en más detenimiento. No deja de ser la implementación reactiva de React, ¿sí? En este caso estoy usando Substance, pero puedo usar Redux, puedo usar useState, puedo usar Context, da igual, lo que quiera, pero es una implementación reactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo llamo al método updateUser, lo que estoy haciendo en realidad es actualizar todo el lugar donde se utiliza esta referencia y automáticamente se actualiza. Por ejemplo, aquí, en este ASD, que es el nombre que puse, ¿sí? O aquí. O incluso en ese hook que tenía por ahí que me redireccionaba al home, ¿cierto? Es reactivo, ¿me explico? Pero miren esto, porque es importante. Voy a hacer un logout, voy a buscar aquí el Authenticate User, el use case. ¿Se llamaba así? Creo que es este, pero este es el que está, es este, ¿sí? Aquí. Vamos a ponerlo así, igual esto va a volver a aparecer, pero puse un breakpoint en la autenticación, en el caso de uso. Voy a poner un nombre más amigable, ¿sí? Y un email, ¿sí? Un email fake. Y le voy a dar login. Cuando le hago login, vamos a ver estas dos implementaciones, fíjense. Aquí tenemos un objeto anónimo, este tipo object, con una función que recibe un email y un nombre. Y aquí tenemos una implementación de otro objeto que tiene logout, update user y el user undefined, ¿cierto? Si yo voy a este authenticate service y pongo un breakpoint aquí, voy a ver que lo que va a hacer después de que venga el de un F10 va a venir aquí. ¿Por qué? Porque es la implementación de esa interfaz, ¿cierto? Y aquí voy a simular que estoy haciendo un backend y devolver algo, ¿no? Y cuando le dé play, ahí pasaron esos 450 milisegundos y me puso Damián ahí arriba, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy controlando el usuario que se actualiza desde mi capa de dominio, de mi caso de uso en este caso, ¿sí? ¿Bien? En otras palabras, vamos a hacer un ejemplo más rápido. Si yo aquí hago user.email y trato de cambiarlo, Pepe, ¿sí? Y hago un logout y vuelvo a hacerlo, Damián, test,
y hago login, ¿sí? Acá dice Damián, lo guardé. Ah, puede que esté usando, no está usando el email, está usando el nombre. Sorry. Aquí, Pepe. Ahora sí va a funcionar. Igual creo que el email no sé si se veía o no, pero bueno, ahí lo tenemos. Ah, se sigue viendo Damián. Da igual. No lo sé, lo miramos después, ¿sí? Pero bueno, ahí, en esa update user debería verse Pepe, que no se vio, da igual por qué. Puede que no lo esté pisando, no lo sé, la verdad. Ya lo veremos más adelante, sin problema. Pero bueno, estoy actualizando la UI desde mi caso de uso, ¿sí? Esta aplicación es muy simple. Lo que hace es listar un conjunto de sí, el user. Ah, out service, este. Ah, el hook. Sí. Ahí lo tenemos. ¿Sí? No, esta es la implementación. Acá vos te conectarías con tu backend. No, el caso de uso está definido aquí, para loguearte. La implementación la vas a resolver en tu capa de infraestructura, como lo tenemos aquí. Esta es la implementación en la capa de infraestructura. ¿Cómo sabe cuál es la implementación y la...? Esto no reacciona. Es decir, volvemos al principio. Aquí tenemos el Authenticate Use Service, ¿sí? Que es una interfaz. Pero cuando yo instancio este caso de uso, le llega la implementación, le llega esta función. ¿Cómo llega? Ahora te lo voy a mostrar, ¿sí? Pero se resuelve esa dependencia, que es una abstracción, es una interfaz, con una implementación, que es exactamente esta, ¿sí? Ahora es un hook de RIA, ¿por qué es un hook de RIA? Pero porque yo le puse useOut, pero puedo ponerle una clase. De hecho, fíjate que en la implementación yo generé varias cosas. Por ejemplo, esto es un hook de manejo de estado, esto es otro hook, pero puedes crear una clase si querés, ¿sí? En este caso no tengo ninguna, pero podrías crear una clase y funcionaría igual. Si querés lo podemos cambiar. Mira. Vamos a copiar esto, sí, porque esto sí me interesa. Pero vamos, imaginemos, ¿no?, que estamos exportando export a class. Imagínate este caso, ¿no? ¿Sí? Acá implementamos la interfaz y retornamos esto, ¿sí? Si yo comento esto y me voy a la inyección de dependencias, ¿sí?, vamos a meterlo en un momento para cambiarlo. Aquí yo estoy implementando esa dependencia, estoy diciéndole cómo tiene que generarse este caso de uso, pero eso no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Si yo hago eso y pongo un breakpoint aquí, en este debugger, ¿sí?, cuando voy a hacer el logout de vuelta y el login para que lo veamos y voy a activar esto. No pasó. Creo que no me está compilando, no me está transpilando algo aquí, porque esto tiene que llegar. Completamente de acuerdo. Creo que no debe estar actualizando algo. No, no es necesario. Pero vamos a probar de vuelta. Acá tenemos la clase, ¿la ven? Lo que hice fue hacer un Command Shift R, es decir, refrescarlo quitando la caché porque probablemente haya quedado el bundle modificado. Bit cachea demasiado a veces. Pero bueno, ahí tenemos la implementación. Entonces, da igual lo que implementemos, lo importante es que cumplamos el contrato. El contrato nos dice que devuelve una promise con un usuario y es lo que tengo que hacer, ¿sí? Si me llegan 25 parámetros y yo quiero usar uno, problema mío, ¿sí? Tal vez no cumplamos mucho con la segregación de interfaces o algo dentro de los principios usuarios no esté del todo bien, pero eso es otro tema, ¿sí? Y ahí lo tenemos, el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿sí? En resumen, solucionada la pregunta. No pasa nada, avanza un poquito más y si esas dudas no se resolvieron, las debatimos, ya sea acá o en las pizzas, ¿sí? Bien. Esta aplicación es muy simple, lista unas cookies que están hardcode, ¿sí? Están por acá metidas en algún lugar, ya ni me acuerdo dónde están, pero creo que metí una carpeta que dice data y están metidas estas cookies, que de hecho vamos a buscarlas, están metidas aquí en front, ¿sí? Acá. Sí, están hardcode, simulo que vienen del backend, pero están hardcodeadas ahí mismo, ¿sí?
Entonces, como para no hacer un caso uso que me cargue las cookies y demás, directamente importo el objeto del array este y lo enchufo ahí. Lo interesante es que esto es un array de producto, pero fíjense que producto en este caso es una clase, ¿sí? Que la estoy usando como definición de tipo, pero ni siquiera estoy instanciando el producto, ¿sí? Con lo cual me da un poco igual, porque es solo para la parte UI. Ahora nos meteremos en algo más interesante. Y lo que estoy haciendo es iterarlas, ¿sí? Un map de toda la vida para React y le enchufo un componente que recibe cada uno de esos productos y a partir de eso tengo un viewModel también. Cada una de estas cositas, de estas cards que están ahí, ese botón está asociado a un Add to Cart. ¿Sí? Aquí lo ven, el botón con el precio, ¿lo ven ahí? Consume este caso de uso de agregar al carrito. ¿Sí? Que ahora veremos el caso de uso, no me quiero desviar en eso. Y fíjense que el carrito, si contiene esa cookie, muestra que dice está en tu carrito. Por ejemplo, este caso, in your cart. Fíjense que es reactivo. Es decir, yo hago clic en este botón ejecuta el caso de uso. ¿Sí? Ese caso de uso seguramente agregará el producto al carrito y el carrito se actualizará y como el cart.contain tiene esa cookie, se va a mostrar ese if. Ese contains, que está aquí, que voy a volver para atrás, este contains que está ahí, es un product.sum del ID. ¿Sí? Como ustedes saben, dentro de las entities de Domain Driven Design, las entidades se identifican a partir de un identificador, ¿sí? A diferencia de los value objects que se identifican a partir de su valor, ¿cierto? En este caso, me fijo que si el producto está ahí adentro, yo tengo que mostrar ese en carrito, ¿cierto? Pero fíjense que es muy interesante porque es una función, es un método de una clase, es decir, es el método de un objeto, de la instancia de una clase. Hasta ahí me están siguiendo, ¿no? ¿Eso qué implica? Que si yo refresco la pantalla, se debería romper, pero no, sigue estando ahí. Yo refresco la pantalla 1000 veces y el producto se sigue instanciando y el carrito se sigue instanciando y todo se sigue instanciando. Eso es súper interesante porque nosotros no vamos a tener que regenerar a partir de un JSON que guardemos en local storage como lo está haciendo ahora mismo. ¿Sí? Lógicamente estoy usando local storage, no estoy haciendo magia. ¿Sí? Pero en esta local storage que está aquí, tenemos metido, que tengo un montón de basura, perdón por la basura, pero tendría que tener un carrito, aquí lo tengo. Este carrito tiene un estado y tiene una colección de productos y ahora tiene un solo producto que es el ID número 3 y dice suave y dulce, que es este que está acá metido. ¿Sí? Pero ¿qué implica? Que cuando yo refresco la pantalla, esa librería que hicimos en CodeScouts lee esta información, materializa a través de la inyección de dependencias todo lo que tiene que hacer y también te deja reactivo ese contains. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo aquí un debugger, ¿sí? Y voy a refrescar con la caché para que se dé cuenta, acá me va a llegar la instancia de un producto, ¿sí? En este caso la cookie anónima, es decir, no tipada, porque la estoy iterando, pero la podría verificar sin problema. Y acá estamos dentro de la instancia de un carrito, ¿sí? de un objeto, uno en concreto, la instancia de una clase, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Pero cuando haga clic voy a seguir agregando y fíjense aquí arriba, 2, 3, 4, y si me voy al navbar, que ya ni me acuerdo cómo hice este ejemplo, pero en algún lugar tiene que haber probablemente sea en el front, ¿sí? No, en el front no, en el profile, el app tsx, tiene un header. El header tenemos que tener por aquí, ¿sí? Un use header viewModel que devuelve la cantidad, si está logueado, y el nombre. Y aquí pongo el nombre, la cantidad de una al lado de la otra, y si está logueado muestro un link o muestro otro. Da igual, no hay mucha magia. Pero esta cantidad se está actualizando a partir de ese valor. Cuando yo miro ese valor, tengo la cantidad acá, que es el size del carro en caso que exista. El size es el length de productos. Y esto se actualiza una y otra vez cuando yo agrego un producto. Ahora, si vamos al Add to Cart, como tenemos aquí, fíjense, recibo un usuario y un producto. Y acá yo me meto en lógica de negocio. Si el usuario tiene una alergia a los toppings, a los ingredientes de ese producto, yo notifico. Por ejemplo, este caso. Esta cookie es peligrosa para la salud. Se ve bien, ¿no? Acá yo lo veo muy chiquito, pero eso es, fíjense que estoy utilizando un servicio que se llama Notification Service, que pasa un mensaje de warning, que lo tengo ahí. ¿Eh? Este Notification Service es la interfaz donde yo lo voy a implementar de una manera muy rústica, como lo tenemos aquí, window.alert, esa es mi implementación de ese Notification Service. Puede ser un toaster, un push notification, me da igual. ¿Sí? En este caso es un alert, donde recibo el mensaje y muestro la alerta. ¿Sí? Y este cart storage, que también es reactivo, y cuando agrego el producto al carrito y lo actualizo, automáticamente se ve ese producto. Si yo aquí esta línea la duplico las veces que quiero, ¿sí? Voy a refrescar la caché porque ya hoy me traicionó 2 veces. Fíjense, tenemos 4 y ahora tenemos 9. ¿Sí? 14. Es decir,
¿Qué implica? Que el update de la UI se va a hacer en el momento en que yo aplico el update del carrito. Todo esto no es reactivo. Eso lo que tiene de ventaja es que nosotros podemos controlar el momento exacto en donde queremos que la UI se actualice y no a medida que modificamos un elemento que muchas veces en React tenemos re-renderings. Sí. Una preguntilla, capaz no es el objetivo, pero para capturar algún error, ¿dónde lo harías? ¿Cómo lo harías? No sé si tienes alguna forma. Sí, a ver, puedes poner un try un catch y lanzar un notification service con un error y mostrar un toaster si querés. O si querés puedes cerrarle la aplicación al usuario. Lo que quieras, hacia un window close y ya está. Lo que vos prefieras. Podríamos hacer de nuevo la reactividad de Sí, claro, mira. Vamos a duplicar esta misma línea, ¿sí? Un par de veces. y era más, bueno, la implementación Del update. Esa implementación, si queréis, la vemos después, ¿sí? Porque esto está explicado en la documentación y en la librería de reactividad que tenemos, que te permite justamente actualizar el carrito. Pero esto es Sustan. Si vos buscás el código de Sustan es exactamente igual. Setea un objeto, ¿sí? Lo que tiene interesante es el with persist y el build, que lo que hacen es aplicarte persistencia si lo querés y si no, eliminar esta línea y ya está. Sí, guarda en local storage, pero no solo eso, sino que además hace un merge y además te instancia esta clase, carrito, con todos los valores que tenés. Entonces, si vos tenés 25 productos, distancia 25 productos acá adentro. ¿Sí? Con la ventaja y la ventaja que eso puede traer. Hay que controlarlo muy bien, ¿sí? Pero no quiero perder tiempo en esto y quiero terminar de ver el caso de uso del agregar al carrito, donde, fíjense que si tengo una alergia, lanzo una notificación y salgo del caso de uso y muestro la UI, el alert y me voy. Y si no, tomo el carrito, que acá estoy creando una constante innecesariamente, pero para que quede más explícito, agrego el producto al carrito y cuando lo agrego, hago el push simplemente y después el size será automático. ¿Por qué? Porque cuando se actualiza ese objeto, todos los handlers, todas las referencias que hay a ese objeto se actualizan también. Eso lo hace automáticamente React, yo no hice nada, ¿cierto? Entonces se vuelve a consumir ese size una y otra vez para que se vea que se suma n elementos ahí, ¿sí? Y si no, agregamos elemento al carrito y nos vamos de ahí y ya se agregó el carrito, ¿cierto? Quiero comentarles también el tema de la inyección de dependencia, que es bastante interesante. Después, una vez que terminemos esto, hacemos algunas preguntas más y nos vamos a quedar un rato más viendo algunos casos en concreto que puedan llegar a serle útil para su día a día, que es un poco la idea, ¿sí? Pero este build de inyección de dependencias se puede utilizar con la librería de CodeScout/DI o pueden bajársela ustedes, se llama TS Injecti, está en GitHub, es open source y es el fork de alguien que lo hizo hace muchos años atrás y yo lo que hice fue modificar la forma en que se registran las dependencias porque para mí era bastante complejo hacerlo. Esta inyección de dependencia es bastante interesante porque si, fijémonos, si yo básicamente tenemos un método que es builder y cuando hacemos punto nos dice cómo queremos registrar la dependencia, si queremos que sea singleton, todos sabemos que es eso, si queremos simplemente registrarla y que el inyector de dependencia se la arregle, si queremos con qué dependencia, y cuando abrimos paréntesis nos va a decir todas las dependencias que tiene de TypeScript, es decir, por ejemplo, nos dice que vamos a poder pasar un string en caso de que sea la implementación de una interfaz. Como ustedes saben, TypeScript, una vez que se transpila, la interfaz desaparece. Entonces el tipo de interfaz no existe en JavaScript. La única forma de soportarlo es con un símbolo o con un string. En este caso puse un string porque es más fácil. La referencia de un objeto que implemente esa interfaz o el tipo de una función en concreto de esa interfaz. Por ejemplo, el user storage, como estaba anteriormente aquí, que no sé ni siquiera qué había, el user storage. Pero si ponemos coma, nos va a poner el segundo tipo, ¿sí? El car service, que es cómo lo vamos a poner también ahí mismo, ¿sí? ¿Lo ven? El objetivo es ese, básicamente. Si nosotros tenemos una clase que implementa, como por ejemplo en este caso, como lo pusimos anteriormente para el compañero aquí, Authentication Service, no es necesario registrar esta clase y decirle cómo se va a resolver, porque como es la instancia, como es una clase en concreto, no hace falta registrarla, automáticamente se registra esa dependencia, ¿sí? Entonces, si tenemos una implementación, simplemente la pasamos como parámetro esta función y cuando necesitemos resolver este caso de uso, va a instanciar esta clase automáticamente. Un segundito, ¿sí? En este caso, si yo les muestro dónde se utiliza, vamos a ver que está en la cookies, como habíamos visto anteriormente aquí, ¿sí? Estamos en el Use Cookie ViewModel, que es el ViewModel que se utiliza en el botoncito que vimos antes, que dice el Add to Cart, como aquí lo tienen, ¿lo ven? Así es como se resuelve la dependencia de este caso de uso. Use Resolve, la clase, y automáticamente esto, si yo pongo un debugger aquí,
¿sí? Vamos a abrirlo, refresco la pantalla. Aquí tenemos un add to cart que tiene la instancia del notifier, que si me fijo en notifier es una función que usa el window alert, ¿sí? Es decir, automáticamente ya nos dice cuál es la implementación que nosotros decidimos marcar. El storage, que es este estado de substance, y la implementación de, mira, incluso aquí el mensaje, es decir, estoy viendo la implementación de esa clase, ¿cierto? Y aquí yo puedo llamar al método execute, que es el método público que tiene, ¿sí? Lo voy a mostrar, punto execute, y aquí recibe el usuario y el product, y hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Les quiero mostrar una cosita más relacionada con evento de dominio y terminamos, porque si no, se nos va a ir de horario, ¿sí? Nosotros aquí tenemos todos los productos. Yo lo que hice fue realizar todos los productos que están en el carrito, ¿sí? En esta pantalla estamos listando todos los productos que tenemos, pero en esta pantalla estamos listando todos los productos que hay en el carrito, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a listar? Ni me acuerdo, pero tiene que haber acá aquí tenemos un carrito y fíjense que hace cart.products, ¿sí? Itera por los productos que tenemos dentro y lo va iterando y utiliza el mismo componente, ¿sí? ¿Lo ven? Simplemente un map para tener todos los productos que tengo en mi carrito. Aquí calculamos el total. ¿Cómo calculamos el total de dinero que hay en el carrito? Sumando todos los precios de todos los productos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Pero lo interesante es que estoy usando este objeto de dominio que está en mi capa de dominio y no estoy haciendo la sumatoria en el componente. La estoy haciendo en mi capa de dominio, con lo cual yo puedo llevarme este carrito, esta instancia del carrito, a una implementación de un backend y poder pasarle directamente el total y va a volver a hacer la suma si es necesario. Con lo cual no queda acoplado a un componente, es responsabilidad de esta clase, de este objeto, ¿sí? Y también tenemos la forma de ejecutar las órdenes, ¿sí? Como ven aquí tenemos un order, como pone la fecha de creación, el estado y demás, ¿sí? Y me voy a meter acá y ya terminamos con esto, porque quiero mostrarle que dentro de esta pantalla yo aquí tengo mis alergias que están hardcodeadas en la autenticación del caso de uso que vimos anteriormente, ¿sí? Aquí la tengo hardcodeadas, malvavisco, cacao, cereza, ¿no? Son estas, están hardcode. Estoy iterando todos los productos que tengo y acá tengo el checkout. Aquí tengo el total, cuando hago clic en checkout va a intentar hacer el checkout de esa orden. Y aquí me puso que el pago no fue realizado. Vamos a ver un momento el caso de uso de ejecutar la orden de compra, ¿sí? Y perdón que estoy yendo un poco rápido para poder tratar de darle todo el conocimiento que pueda. Aquí tenemos el Storage Service, este va a ser la implementación que se va a encargar de ser reactiva ante la UI. El Car Storage Service, es decir, voy a obtener la referencia de mi carrito porque me interesa limpiarlo en caso de que la orden se ejecute correctamente. Un servicio de pago, un Notification Service, que es el que se acaba de ver recién diciendo que el pago no fue realizado. Estoy usando la misma implementación, aunque acá estoy utilizando la interfaz, como ustedes saben, pero la implementación se resolverá a partir de mi inyección de dependencia. Yo lo configuro una vez y a partir de eso funciona. Y tengo un dispatchador de eventos que utiliza un manejador de eventos que creé yo básicamente, pero pueden utilizar el que ustedes quieran. Y fíjense un poco lo que hace. Recibo el usuario del carrito, instancio una orden. Cuando yo instancio esta orden, bien orientado a DDD, pongo la referencia al carrito, agarro la ID del usuario porque me interesa saber quién es el usuario, le pongo un estado que es new, le pongo la fecha de hoy y el total. Estoy reutilizando también la lógica para poder calcular el total. ¿Hasta ahí? Bien. Si la orden de pago, cuando intento hacer el pago, hago un try pay, le paso el servicio de pago, porque como es parte de mi dominio, puedo hacer lo que quiero. Mi dominio puede depender de un servicio de dominio, no tiene problema. No estoy rompiendo con esa referencia. Yo le paso aquí este servicio y cuando hace el try pay, el dominio es el encargado de recibir este servicio y ejecutarlo. Si falla, voy a lanzar la notificación diciendo que el pago no fue realizado. Y si funciona, agrego la orden adentro del storage. ¿Para qué? Para que se actualice mi UI. Limpio el carrito, que esto es una responsabilidad de mi servicio, empty cart, ¿sí? Como tengo siempre un solo carrito, una instancia, un carrito siempre, sé cuál tengo que limpiar. Y fíjense que despacho un evento de dominio que se llama Order Created Correctly y le paso una orden. Y después puse acá un timeout para simular cambios de mi estado, ¿no? Tipo Amazon, que ya está yendo a tu casa, bla, bla, bla. Y puse Deliver Order, ¿sí? Lo que hago es, le pongo order.deliver y decir, le cambio el estado y vuelvo a actualizar el estado. Le pongo Finish y vuelvo a actualizar el Finish, ¿sí? Ya le expliqué más o menos cómo funciona, vamos a ver el funcionamiento. Aquí va a fallar un par de veces
la orden hasta que funciona. Fíjense qué pasó. New, aquí tengo una alerta, ahí pasó a deliver y en un momento va a llegar a finish después de unos timeout en concreto que yo pase. Ahí terminó. ¿Sí? Eso se está haciendo desde el caso de uso. Puse un set timeout, lógicamente, pero ustedes lo pueden implementar con un SSE, con un socket, da igual. Pero lo interesante es que vieron que apareció un mensaje que decía que la orden de compra fue creada correctamente, con datos de la orden. Es gracias a este evento. Este evento es un evento que existe en mi dominio, dentro de mi carpeta de eventos, que recibe el evento, es público, pero es read-only. Es decir, puedo leer cosas, pero no puedo modificar nada de lo que tenga dentro. Aquí tengo una clase que es domain event. Esta es la única dependencia que tiene nuestra capa de dependencias dentro de lo que no es parte de la otra domain user, que era un juego que estuve haciendo, pero estoy trabajando justamente en ver cómo podemos quitar este domain event para que la capa de dominio no tenga dependencia, que es justamente la idea. Pero si yo busco las referencias, tengo aquí un handler. Este handler, ¿sí?, implementa esto, es decir, si yo comento todo esto, chicos, un momento, y implemento esta clase, me va a implementar exactamente lo mismo que tengo, va a utilizar ese mismo tipo y lo va a poner dentro del generic para que podamos hacer lo que queramos hacer. Y ahí viene tu pregunta, que es cómo podemos hacer a partir de un evento que está en un lugar, poder meternos de vuelta en el dominio, ¿cierto? Y es un poco justamente así. Si nosotros recibimos un evento, podemos acá en este constructor pasarle una interfaz, por ejemplo, private notifier, notifier service, notification service. ¿Por qué? Porque es parte de mi dominio y acá en vez de hacer este alert, puedo llamar al notificador y hacer lo que quiera. ¿Sí? Y ya está. Y vuelvo a meterme dentro de mi dominio. Y si quiero llamar un caso uso, lo puedo hacer también. Sin problema. Un evento dominio, ¿podría llamar un caso uso? Sí. Si eso implica que lo tenés que hacer así, ¿por qué no? Bien. También podés llamarlo de manera sincrónica y demás, pero en la documentación hay mucha más información. En definitiva, ustedes saben que los eventos, los handlers, podemos tener más de un handler para el mismo evento. ¿Sí? Y simplemente lo que tenemos que hacer es crear una clase que extienda el handler y le pasemos el tipo, le podemos pasar el mismo tipo, y cuando nosotros hagamos un dispatch de este evento, todos los handlers van a actuarse. Es decir, el método hand va a aparecer aquí. ¿Se entiende? Si nosotros registramos 5 handlers distintos para este mismo evento, vamos a ver 5 implementaciones distintas, 5 comportamientos distintos. Se van a ejecutar uno tras del otro. Depende cómo lo configuremos, de manera sincrónica o asincrónica, da igual. ¿Y cómo se instancia este handler? Bueno, en este caso, muy fácil. Un hook de React en la aplicación principal, o en el app, para que se haga una sola vez, y directamente lo estoy instanciando acá. ¿Sí? No hay mucha vuelta que darle. Puedo hacerlo de otras maneras, pero en este caso alcanza y sobra. Mientras instanciemos este objeto una sola vez, va a funcionar. Si lo instanciamos 10 veces, se va a ejecutar 10 veces esto, porque es un manejador de eventos. ¿Sí? ¿Bien? El dispatch de los eventos de dominio, ¿dónde lo hace? ¿En qué capa? En la capa de dominio. Pero lo interesante, y volviendo a tu pregunta, yo aquí recibo una interfaz de un dispatcher, no es la implementación. Sí tiene que cumplir con la restricción de que sea un evento de dominio, por eso es que existe esa interfaz. Pero ¿cómo le paso a este dispatcher? En la inyección de dependencia, al final de todo, tengo que mi order product, si yo comento todo esto un momento, ¿sí? Aquí tengo, fíjense, todas mis dependencias. Y voy a tener que resolver una a una. Un order storage, un card service, un payment, un notification y un event dispatcher. Esa es la interfaz de mi modelo de dominio. La implementación es también customizada dentro del mismo paquete, la encontramos. Tenemos una implementación en concreto que es un hook que podemos utilizarlo si queremos a mano o podemos pasarlo en nuestro dominio. Es decir, si vos querés lanzar un evento de dominio desde un botón, podés hacerlo, pero está más pensado para que esto sea un servicio y lo puedas pasar a tu modelo de dominio. Yo lo puse el use, pero podés ponerle una clase y ya está. ¿Sí? Es decir, vos podés crear una clase, utilizarlo y listo, sin problema. ¿Sí? Y aquí, como le pasamos el dispatchador, este se encarga de hacer el dispatch y mágicamente, cuando ejecutamos esto, viene aquí. Si ponemos un breakpoint, para verlo una vez más, vamos a refrescar de vuelta Bit por las dudas, limpio aquí, abro la consola y hacemos checkout, ahí llegó el evento con el mensaje. Y si yo busco quién lo hizo, vamos a ver que hay un execute, un caso de uso que está haciendo el dispatch del evento. Yo simplemente hago el dispatch en una clase. Y esto lo interesante que tiene es que está totalmente desacoplado, no tienen referencias entre una cosa y la otra. Esto es un evento dominio y que exista el handler es una cosa y que no exista es otro tema. Fíjense que ahí aparece, después de 5 segundos,
Pero si yo elimino en el app.tsx esta línea, por ejemplo, me cargo esto entero, porque como tengo un solo evento me puedo cargar la línea entera, voy a refrescar todo otra vez y voy a hacer una orden nueva, hago el checkout, esa notificación no debería aparecer nunca, porque el handler ya no existe. ¿Sí? Si creo otro handler asociado al mismo evento y en vez de hacer un window alert, consumo mi backend, da igual. Lo importante es que ese evento se creó correcta, esa orden de compra se creó correctamente. A partir de eso yo puedo hacer lo que quiera. ¿Bien? Esa es un poquito la demo que tenía preparado para hoy. En la página de Library van a encontrar más información acerca de la arquitectura, cómo hacer un store reactivo, eventos de dominio, cómo lo tienen que hacer, con ejemplitos de un log, ¿sí? Inyección de dependencias, cómo registrarlas, cómo utilizarlas. Esta librería utiliza TS Injective, que es la librería que yo les comentaba, que creé, pero arriba está el de Code Scouts, porque si querés implementar una aplicación React, ya con un solo comando de npm podés montarte toda la aplicación entera con todas esas dependencias, pero podés utilizarla también independientemente, que también se está usando hoy en día en aplicaciones open source. ¿Sí? Lo interesante es eso, cuando queremos montar este tipo de arquitecturas, solamente vamos a registrar las dependencias en un lugar en concreto y de ahí hacia adentro son interfaces. Nuestro dominio no tiene idea quién ni cómo va a implementarlo y cuál es su comportamiento. ¿Sí? Esa es toda la presentación. Vamos a volver aquí un momento, así ya terminamos. Preguntas. Si tienen uno o dos, la hablamos ahora, y si no, mientras vamos charlando, ahora mismo podemos también, de manera individual, responderlas. ¿Quieren que lo hablemos de manera individual? ¿Sí? O cosas que vayan surgiendo. ¿Sí? También, si quieren darme feedback, es súper importante para mí para poder mejorarlo. Sí. Yo tengo una. No da tiempo a ver muy bien porque has movido muy rápido en el ordenador de los ficheros. Sí, perdón. Pero sí que he visto, no pasa nada, sí que he visto de que en la capa de, o sea, en la carta de infraestructura, pues tenías todo lo que pertenece a infraestructura, en la capa de... La implementación es de mi interfase, sí. Sí. Últimamente lo que he visto en el front es que se mueve mucho más, pues, trabajar por features. Tienes la feature con la pantalla de login, y en login pues tienes estas carpetas de infraestructura. Sí. Exacto. Sí. ¿Lo recomendarías? Depende. Depende. Es decir, si tu idea es tener simplemente una buena arquitectura más clara para que te ayude en el día a día y sea testeable y demás, puedes usarlo. Pero si tu idea es que esa aplicación escale y en algún futuro poder llevarte eso a componentes externos, no, porque te estaría llevando también la UI y todas sus dependencias. ¿Sí? Pero te estarías llevando toda la feature entera. Sí, es decir, si tu idea es llevarte junto con tu capa de infraestructura, es decir, tu componente de UI, sí, lo podés hacer así. Si tu idea es que quede tu modelo de dominio agnóstico a la UI que utilices, no. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, lo entiendo. Perfecto. Nosotros también hemos trabajado un poco con este modelo de architecture, de design, etcétera, perdón. Y mi pregunta es, porque a nosotros no nos ha pasado todavía, ¿alguna vez has tenido que utilizar otro framework en tu proyecto? ¿Más de un framework en un proyecto? No, otro. Por ejemplo, has empezado la aplicación con React y después de 2 años la terminas con Vue. Donde se ha dado el caso de que necesitas realmente esta arquitectura, necesitas como... Sí, pero no como framework entero, sino que he utilizado alguna particularidad de algún lenguaje y he metido un web component. Pero no tener que reemplazar mi framework entero. Si tomé esa decisión, por algo será. Es decir, si empiezo una aplicación React, pero tal vez necesito utilizar mucha potencia de UI, tal vez puedo utilizar un web component basado en Svelte, por ejemplo, y funciona fantástico. O poder utilizarlo al revés, tener una aplicación Svelte o Vue y utilizar algún componente de React, pero en formato de web component. Es decir, el bundle ya está transpilado, ya tenés un bundle totalmente en JavaScript, haces un npm install y te trajiste el componente y lo metiste como web component, le pasaste las props y ya está. Pero no tener que cambiar el framework completo, ¿no? Framework barra librería, da igual. No, la capa de infraestructura, cuando ya es muy gorda, es muy complicado hacer eso. Por eso es que es importante que cuanto más nos alejemos, la UI solamente va a tener eventos de on-click y no mucho más. Algún conditional rendering, lógicamente, y esas cosas. ¿Alguien más? ¿O cortamos aquí? Una más, la última. Sí.
eso es un backend. Pero cuando ya hay un backend, Ujú. ¿verdad? Sí. Interactúa con el backend tiene el sentido que hay tanta lógica de negocio dentro de capa de dominio. Muy buena pregunta. Si no es así, entonces, ¿cómo termina viéndose la clean architecture Ujú. en esa pintura, verdad? Porque al final Sí. estás metiendo muchas capas que al final los casos de uso único tienen llamadas repositorios y cálculo. Entiendo perfectamente, sí. A ver, sin lugar a dudas, vas a tener una lógica de negocio en tu aplicación frontend. Que esa lógica de negocio sea más escueta o más orientada al aspecto de presentación, no quiere decir que no tenga lógica de negocio, ¿sí? El backend va a tener una lógica de negocio relacionada tal vez a concentrar, ¿sí?, la lógica de negocio de esa aplicación, tal vez para múltiples consumidores, una aplicación móvil, una aplicación desktop o incluso alguna librería X, pero tu aplicación frontend va a tener también una aplicación, una lógica de negocio. Cuando se muestra o no se muestra un botón, es una lógica de negocio. Cuando tengas que hacer algo o hacer otra cosa, también es una lógica de negocio, ¿sí? Pero por eso planteo que cuando tenés una aplicación grande, ¿sí?, donde tenés, por ejemplo, diferentes métodos de pago, diferentes alternativas de pago, y vas a actuar en diferente manera, pero a nivel de dominio es exactamente lo mismo, tal vez ahí te vas a meter una lógica mucho más compleja, ¿sí? Si vos tenés una aplicación frontend donde tenés solamente CRUD operations, ¿sí?, o tenés muy poquita lógica de negocio, probablemente no sea la arquitectura que vayas a utilizar. Y tal vez meter todo en un componente te alcance sola porque tenés toda la lógica ahí. Y tal vez tu backend es sumamente grande. Mi objetivo con este tipo de arquitecturas es tratar de balancear un poco el backend versus frontend. Es decir, poner lógica de negocio que nos pueda llegar a servir a nivel de frontend y poner lógica de negocio que nos pueda llegar a aportar valor a nivel de backend para justamente no delegarle toda la responsabilidad del backend y tampoco delegarle toda la responsabilidad del frontend, ¿sí? Hace 10 años atrás todo el mundo utilizaba server-side rendering con frameworks como Symfony, que tenían su propio renderer, o ASP.NET con su propio render también, y eso era simplemente un template render, ¿no es cierto? Es decir, del backend el servidor te devolvía un HTML ya cocinado como vos necesitabas. ¿Esa lógica dónde está? ¿En el backend o en el frontend? Bueno, a ver, vos la programás en el frontend, pero en definitiva el backend es el que gestiona todo ese procesamiento. Si nosotros podemos tener un bundle que sea lo suficientemente inteligente para poder gestionarte algunas reglas de negocio que sean simples en cierto punto, ¿por qué no ponerla ahí? Esa es un poco la idea. Tratar de balancearlo un poco en cierto punto. El backend siempre va a tener mucho peso para un frontend, pero no implica que tengas que tener absolutamente todo ahí. ¿Sí? ¿Respondí más o menos la pregunta? Sí, lo único que me queda a mí el criterio para balancearlo. Sí. Ya viene un poco según las necesidades del proyecto. Sí, exactamente. Para mí es importante cuando tenemos una aplicación mediana grande, no es una mala práctica llevarnos algo de esto, porque probablemente tengas mucha lógica de negocio, tengas muchos conditional rendering dando vuelta, a partir del rol del usuario muestres una cosa, muestres otra, o le quites acceso o no. Siempre mucha lógica de negocio, ¿sí? El objetivo es que podamos usar el conditional rendering delegándole esa responsabilidad, porque el conditional rendering básicamente es un true o un false. Si se ejecuta ese true, y ese true es, perdón, si se ejecuta esa función o esa property de ese objeto y es true, vas a mostrar un componente y si no lo vas a ocultar, ¿cierto? El objetivo es que eso no quede en el componente, no quede en ese igual, igual, igual ahí en React o en la librería o framework que utilices, sino que puedas delegarlo a un método o una property computada incluso, y que la misma reactividad del mismo framework, la misma librería, ya te solucionan esos problemas y no tengas que estar continuamente reejecutando una y otra vez. ¿Sí? Pero podemos ver los ejemplos concretos. De hecho, los invito también como próxima slide a poder escribir.